del 0,7%. Está con nosotros Isabel Sánchez Burgos, gestora de carteras de Arquia Gestión. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, parece que la reunión de la FED no ha sentado demasiado bien al mercado. ¿Qué lectura estás haciendo desde Arquia a ese mensaje, sobre todo posterior de Jerome Powell? Sí, efectivamente, parece que los mercados andan todavía digiriendo, ¿no?, la reunión de la semana pasada, que como todos sabemos, pues sí que apostó por la pausa, y eso en principio debería haber calmado un poco a los mercados, pero es verdad que el mensaje posterior de Jerome Powell, abriendo la posibilidad, ¿no?, de que después de esas 11 subidas que ya llevamos, casi consecutivas, no han sido 10 consecutivas, creo que una pausa y luego otra subida, ¿no? Pues después de esas 11 subidas, pues que podría no estar todo el trabajo hecho, ¿no? Y podríamos ver alguna subida más de tipos antes de que finalice el año. Eso puso pues bastante nervioso a los mercados y los mantiene, ¿no? Ahí un poco en vilo, ¿no? Esto contrasta un poco también con el mensaje de la semana previa de Christine Lagarde, ¿no?, que es verdad que en ese momento sí que subió tipos, pero el mensaje fue distinto, ¿no? Bueno, subimos tipos, pero a partir de ahora vamos a hacer una pausa que será prolongada en el tiempo. Y entonces, bueno, esos mensajes un poco diferentes, ¿verdad?, que con Christine Lagarde los mercados sí que reaccionaron mucho mejor, ¿no? Y con Powell pues no lo han hecho tan bien. ¿Qué diferencia un poco estos dos mensajes? Pues yo creo que sobre todo el distinto timing que hay ahora mismo en cuanto a la economía, ¿no?, en ambas regiones, mucho más positivo en el caso de Estados Unidos que en el caso de Europa, ¿no? En el caso de Estados Unidos estamos viendo el buen momento del mercado laboral. Vimos la semana pasada los últimos datos de subsidio que volvieron a sorprender. También hemos visto los datos adelantados de PMI de septiembre, ¿no? Todo esto sugiere que de momento parece que la recesión no llega a Estados Unidos, ¿no? Y eso, bueno, es una buena noticia, pero por otro lado podría seguir presionando a los precios y eso podría hacer que la FED pues siguiera con esa política monetaria restrictiva. En principio, según cuenta la FED, pues esa restricción, si hay que hacerla, quieren hacerla sin dañar mucho la economía, es decir, que no haya un hard landing o un aterrizaje brusco de la economía, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Es verdad que la FED subió también las estimaciones de crecimiento para Estados Unidos, casi las dobló, y mantuvo pues los niveles de inflación, las proyecciones de niveles de inflación. Esta semana, creo que a final de semana, conocemos el PCE, vamos a ver, porque es el del mes de agosto, con lo cual ahí hay presión también de los precios del petróleo, igual pues el dato es al alza, ¿no? Y tenemos que esperar hasta octubre, hasta mediados de octubre, para conocer los datos de IPC. En cuanto a los datos de PMI, es verdad que han sido los preliminares, ¿no?, de septiembre, han sido positivos en el caso de Estados Unidos, sobre todo el manufacturero, que ya está muy cerca del nivel 49, de ese punto de 49, y en el sector servicios es verdad que bajó, pero todavía se encuentra en niveles de expansión económica, que sabemos que es a partir de 50, ¿no?, igual que el dato compuesto. En el caso de Europa, pues es verdad que la economía está mucho más débil, y vimos los datos también de PMI, que están todos, tanto el manufacturero como el de servicios y el compuesto, están por debajo de ese nivel, ¿no?, bastante por debajo. En definitiva, tenemos como dos zonas con problemas similares, pero en distinto timing, ¿no? Y entonces eso puede hacer que la FED podría, si lo necesita, volver a subir tipos sin dañar de momento en exceso la economía, y sin embargo pues el Banco Central Europeo tendrá que ir con pies de plomo para evitar la recesión. Aunque es verdad que si los niveles de inflación siguen reduciéndose, lo más seguro es que siga apostando por esa pausa que nos anunciaba en la reunión anterior, ¿no? ¿Pensáis que van a seguir tensos los mercados en el corto plazo? Sí, en el mercado, en el corto plazo puede seguir habiendo tensión. Es cierto que nuestra proyección a principios de año era algo más negativa, ¿no?, con la renta variable, porque sí que estábamos previendo, como muchas casas, que hubiera recesión ya en el tercer trimestre,
pues por datos como la curva, como la pendiente de la curva, los datos de PMI, las restricciones de política monetaria. Y bueno, pues de momento no hay recesión y eso, bueno, pues hace que la situación sea un poquito más positiva, ¿no? Pero es verdad que también se han alcanzado niveles altos en renta variable y hay que tener cuidado, ¿no? Nuestro consejo al final es no intentar ir por delante del mercado, ¿no? Porque el mercado, igual que los bancos centrales, dicen que van a ir muy apoyados en el dato sin hacer proyecciones a medio y largo plazo. Nosotros creemos que hay que jugar esto partido a partido, no podemos ir haciendo grandes proyecciones porque los mercados están muy inestables y en ese sentido, pues bueno, si no hay recesión, es verdad que nuestros niveles de exposición irán hacia niveles más equilibrados, pero sobre todo mantener carteras muy equilibradas, tanto a nivel sectorial como de tipo de compañías o de regiones, va a ser importante, ¿no? Aunque nosotros seguimos sobreponderando Estados Unidos en las carteras por ese mejor momento económico que tiene la economía americana. ¿Qué recomendaciones haríais a un inversor moderado, equilibrado en el entorno de ahora? Sí, pues básicamente lo que te comentaba, ¿no? De intentar no adelantarse, ¿no? a las circunstancias, sino de ir jugando poco a poco ese partido que tenemos por delante y sobre todo lo que te decía, mantener carteras muy diversificadas, muy diversificadas, no, correctamente diversificadas, para evitar que los movimientos bruscos de mercado pues nos pillen muy expuestos en un lado del mercado y bueno, pues mantener un nivel de exposición a bolsa prudente y que si se va confirmando que no hay recesión, pues ir aumentando poco a poco. ¿Cómo dispuesto a renta variable debe estar en estos momentos ese inversor equilibrado o moderado? Pues ahora mismo, pues nosotros ahora mismo estaríamos un poquito por debajo de lo que es el nivel medio por perfil. Pues en un nivel, en el caso de un inversor más prudente, si podemos llegar pues a niveles del 30%, pues no llegar todavía a esos niveles, más en el 20 y tantos %. En el equilibrado, que podríamos llegar hasta niveles del 60, pues mantenernos más cerca del 50. Y en el caso de los agresivos, que podemos llegar hasta el 100%, pues nuestra recomendación es estar todavía pues en torno a lo mejor 80, 85. Y como te decía, a medida que se vaya confirmando que no hay recesión, si no hay, pues ir aumentando un poco y también aprovechando nuestras correcciones de mercado, que eso también es importante, ¿no? Que no llegar al mercado con todo, ¿no? Sino de ir haciendo aportaciones poco a poco, pues aprovechando las correcciones que veamos. ¿Y de renta fija cuál es el posicionamiento ideal que veis en Arquia? Pues en renta fija pues también está complicado la cosa, ¿no? Porque es verdad que ya más cerca del máximo de tipos de interés, lo lógico sería ir subiendo poco a poco la duración. Pero estamos viendo cómo está el mercado de renta fija, está muy tenso, con las tires otra vez disparadas, vemos los bonos americanos y alemanes como en los niveles en los que están. Entonces, de momento nosotros preferimos mantenernos en duraciones controladas, en duraciones intermedias, que nos permitan recoger pues un poco de rentabilidad, pero sin exponernos mucho en riesgo en tema duración. Y lo mismo que en el tema duración, pues por la parte del crédito, nosotros nos seguimos sintiendo más cómodos con la parte de investment grade o alta calificación crediticia que con el high yield. Bueno, pues nos gusta pues el crédito corporativo más con una calificación crediticia de BBB, por ejemplo, o pues emisiones de gobierno o cédulas con la más alta calificación crediticia, ¿no? Y en todo caso apostar siempre por productos muy flexibles que sean capaces de moverse tanto en duración como en nivel de riesgo o de calidad crediticia y poder aprovechar las oportunidades del mercado sin asumir excesivo riesgo. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Isabel Sánchez Burgos, gestora de carteras de Arquia Gestión. Buen día y buen negocio. Buen día, buen negocio. 9:54 de la mañana.